Buenas tardes, bienvenidos al Noticiero Internacional. El día de hoy vamos a hablar del caso Avena y otros ciudadanos mexicanos. Para hablar de este tema con claridad tenemos dos invitados especiales, Danilo Rojas y Natalia Quiroga. Señor Danilo, buenas tardes. ¿Por qué este caso tan particular se denomina caso Avena? Gracias, Sonia, por la invitación y respondiendo a tu pregunta, a este caso se le denominó caso Avena por Carlos Avena Guillén, quien es el primero en lista sentenciado a muerte en California con tan solo 19 años de edad en el mes de febrero del año 1982 por asesinato, del cual se enteraron las autoridades consulares mexicanas 11 años más tarde. Todo comenzó en el año 1981 cuando Carlos Avena fue detenido por la policía de Los Ángeles como sospechoso del asesinato de dos personas. Aquí también quiero mencionar que Avena fue interrogado en inglés a pesar de no dominar el idioma y terminó por confesar el crimen. Posteriormente fue hallado culpable de 2 cargos de homicidio en primer grado. El punto más relevante de esta cuestión es la privación y violación por parte del Estado norteamericano los derechos de asistencia consular hacia los connacionales, omitiendo información hacia ellos y asimismo la notificación de tales derechos, faltando al debido proceso penal. ¿Cómo se dio cuenta México que prácticamente muchos de sus ciudadanos estaban esperando a ser ejecutados en los diferentes estados de Estados Unidos? ¿Y por qué México presenta este caso a la CIJ? Gracias, Una, por abrirnos este espacio. Respondiendo a tu pregunta, la forma en la que el gobierno de México se enteró de este caso fue debido a que 10 años más tarde, específicamente en el 92, el cónsul de México en la ciudad de San Francisco recibió una carta, la cual fue enviada por el director de la prisión de San Quintín. Básicamente, esta carta mencionaba que Carlos Avena había sido detenido y teniendo en cuenta su registro, se evidenciaba que era una persona con nacionalidad mexicana. Entonces, a partir de este momento fue que las autoridades de México se enteraron de este caso. Respondiendo a tu otra pregunta, la razón por la que México lleva este caso a la CIJ es porque, como ya sabemos, este es el órgano principal de las Naciones Unidas. En este sentido, México es uno de los países que desde que ingresó aceptó la competencia de la Corte para redimir las controversias que surgieran entre México y otro país, en este caso Estados Unidos. Dicho esto, México recurre a la Corte por la violación de los derechos a sus connacionales de asistencia consular en el contexto de los juicios penales a los que habían sido sometidos en Estados Unidos, con el objetivo de llevar hasta las últimas instancias la protección de sus connacionales, ya que 54 mexicanos habían sido condenados a pena de muerte. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cuál fue la posición de México y Estados Unidos frente a este caso y cuáles fueron los argumentos que presentaron ante la Corte? Bueno, en primer lugar, es importante mencionar que en el año 2003 el gobierno de México presentó una demanda contra Estados Unidos. La razón fue porque este país violó la Convención de Viena sobre relaciones consulares al arrestar, detener, procesar, condenar y sentenciar a nacionales mexicanos. Básicamente, la situación de estos ciudadanos procesados estaba en riesgo de sufrir condena de muerte sin permitir que México pudiera hacer cumplir obligaciones jurídicas internacionales de conformidad con los artículos 5 y artículo 36 de la Convención de Viena de Relación. En primera instancia, en el artículo 5 se menciona el deber de proteger en el Estado receptor los intereses del Estado que envía y de sus nacionales. Asimismo, se establece la obligación de prestar ayuda y asistencia a los nacionales de dicho Estado. Y si se da el caso, presentarlo ante los tribunales y otras autoridades del Estado, pues receptor, a fin de lograr que se adopten medidas de preservación de los derechos e intereses de esos nacionales. De igual manera, se estipula la obligación de comunicar decisiones judiciales y extrajudiciales y diligenciar comisiones rogatorias de conformidad con los acuerdos internacionales en vigor y a falta de estos, de manera que sea compatible con las leyes y con los reglamentos del Estado receptor. Asimismo, en el artículo 36 se estipula que cualquier comunicación dirigida a la oficina consular por la persona arrestada o detenida
les será transmitida sin demora por dichas autoridades, las cuales habrán de informar sin dilación a la persona interesada acerca de los derechos que le reconoce en este apartado. En general, los argumentos que Estados Unidos utilizó referente a la demanda impuesta por México fue básicamente desestimar todo argumento presentado por el Estado de México, con lo que algunos tildaron alejados del ámbito jurídico. Al principio del proceso, Estados Unidos presentó varias objeciones sobre la jurisdicción de la Corte. Posteriormente, cuestionó la admisibilidad de este caso. Estados Unidos también alegaba que el juicio Lagrán ya se había establecido los principios aplicables que la disputa presentaba a la Corte. Por un lado, cuando la Corte aceptó el caso, dictó medidas precautorias para que no se efectuaran las eventuales ejecuciones, lo que Estados Unidos alegaba que interfería con la actividad de sus órganos jurisdiccionales norteamericanos, puesto que significaba una intromisión en sus asuntos soberanos. Al mismo tiempo, Estados Unidos aseguraba que México estaba presuntamente abusando de la Corte y que el caso en realidad tenía más que ver con la pena de muerte en los Estados Unidos de América que con la aplicación de la interpretación de la Convención de Viena de las Relaciones Consulares. En lo que se refiere a los sentenciados, Estados Unidos consideró que el caso de los 52 nacionales mexicanos son complejos y muy diferentes entre sí, y por lo tanto no deberían estar incluidos dentro de una misma demanda. Sí, pero las autoridades que tuvieron contacto con los connacionales mucho antes de que se llevara a cabo el juicio ya tenían pleno conocimiento de que ellos tenían la nacionalidad extranjera. Por esa razón fue que incumplieron con su obligación de notificarles acerca de su derecho a comunicarse con el consulado mexicano. En este sentido, México no buscaba que los delitos que estos ciudadanos cometieron quedaran impunes. Lo que México pretendía era que se le respetara los derechos a sus connacionales de recibir asistencia consular. Por otra parte, Estados Unidos también argumentó que muchos de los nacionales mexicanos incluidos en la lista Avena tenían también la nacionalidad estadounidense y por lo tanto no están sujetos a lo estipulado de la Convención de Viena. Es por ello que México no puede ejercer la protección diplomática de personas que no están dentro de los beneficios del artículo 36 de la Convención de Viena. Ante el hecho de que ninguno de los nacionales mexicanos tenía una fecha de ejecución al momento en que México interpuso esta demanda y solicitó las medidas provisionales, Estados Unidos cuestionó que se configuraran las condiciones para el orden de medidas provisionales. Es cierto que Estados Unidos en reiteradas ocasiones menciona que tiene pruebas, pero en ningún momento las muestra, cosa que México sí hace, porque México se toma la tarea de pedirle a los familiares de estos ciudadanos que les muestren las actas de nacimiento y con esto México comprueba que sí se trata de ciudadanos mexicanos. Llegando al fondo, Estados Unidos de América negó la casi totalidad de las pruebas aportadas por México, tanto en la tocante de los hechos como en la relacionada con las violaciones. Llegó incluso al extremo de afirmar que la mayoría de los condenados tenían la nacionalidad estadounidense y no rebatió las pruebas ofrecidas por México. Entre otros argumentos, Estados Unidos de América desestimó las violaciones queriendo demostrar que México tampoco cumple con lo prescrito en la Convención de Viena, como una de las excepciones en materia de admisibilidad de las peticiones de México. De igual forma, pues es importante recalcar que el gobierno de México ha intervenido a favor de sus nacionales ante diferentes instancias y no ha escatimado esfuerzo diplomático alguno ante las autoridades de Estados Unidos con el fin de que sus derechos y los derechos de sus nacionales sean protegidos y pues debidamente respetados. Teniendo en cuenta pues lo que acabo de mencionar, México presentó un gran número de notas diplomáticas de protesta relativas pues a los casos de los nacionales mexicanos que habían sido condenados a pena de muerte, en las que básicamente se sustanciaban las violaciones a los que se incurrían y posterior a esto
se pedía a los Estados Unidos que transmitieran a las autoridades locales la necesidad de tomar las medidas necesarias para salvaguardar los derechos fundamentales del condenado. Por esta razón fue que México invocó la jurisdicción de la Corte con el propósito de asegurar que sus derechos y los derechos de sus nacionales fueran respetados y que el daño sufrido fuera reparado. En base a lo expuesto anteriormente, ¿cuál fue el fallo de la CIJ? Bueno, en primera instancia, la Corte considera que el deber de brindar información consular existe una vez que la persona es un ciudadano extranjero. Por dicho motivo, los Estados Unidos han violado su obligación de proporcionar notificación consular. De igual manera, se estipula que al no permitir la revisión y reconsideración de las sentencias de los señores César Fierro, Roberto Moreno y Osvaldo Torres, después de las violaciones reconocidas anteriormente, Estados Unidos sí violó sus obligaciones internacionales. De igual modo, se encuentra que si hubiese cualquier otro nacional mexicano sentenciado a un castigo severo y cuyos derechos del artículo 36 de la Convención de Viena hubiesen sido violados, Estados Unidos deberá proveer, por los medios que elija, la revisión y reconsideración de las sentencias, de modo que se otorgue el debido peso a estas violaciones. De igual manera, mencionó la obligación de Estados Unidos de proporcionar reparación adecuada. En este caso, asegurando por los medios de selección la revisión y la reconsideración de los veredictos de culpabilidad pronunciadas y también de las penas dictadas contra los nacionales mexicanos. Para tener esto un poquito más claro, en el siguiente video evidenciamos lo que decidió la Suprema Corte de Estados Unidos al respecto. Un fallo, una sentencia, el 31 de marzo de 2004, en donde señalaba que esas sentencias, esas penas, debían recibir una revisión y una reconsideración por el sistema judicial estadounidense. La importancia de esta cuestión es innegable. Sin embargo, la Suprema Corte de Estados Unidos decidió dos cosas. Una, que efectivamente Estados Unidos había violado sus obligaciones internacionales al no cumplir con los deberes impuestos por la Convención, pero agregó, para que la sentencia de la Corte Internacional de Justicia surta efectos domésticos al interior del sistema judicial estadounidense, es indispensable que el Congreso emita legislación que tenga como consecuencia el reconocimiento legal de la validez de la sentencia en el ámbito doméstico estadounidense, es decir, obligando de esta suerte a los jueces en Estados Unidos a poner en práctica lo que decidió la Corte Internacional de Justicia. Infortunadamente, en el Congreso estadounidense no se ha producido esa legislación de reconocimiento de los efectos jurídicos de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Hay un proyecto de ley que ha elaborado el senador Patrick Leahy, que en principio habría de proponer la emisión, la promulgación de esa legislación. Sin embargo, infortunadamente, esa legislación no se ha puesto en vigor. Teniendo en cuenta lo expuesto en el programa de hoy, ¿qué podemos concluir al respecto? Bueno, y para concluir, Estados Unidos por su parte ha mencionado en innumerables ocasiones que tratándose de cuestiones penales, las cuales están reservadas a los estados por el derecho internacional, de alguna manera tienen límites. Dicho esto, jurisdicciones como Texas u Oklahoma no reconocen en modo alguno la opinión de ningún tribunal internacional. Así pues, Estados Unidos aseguró no poder intervenir en los asuntos de las entidades internas. Asimismo, es importante mencionar que Estados Unidos es uno de los países que no reconoce la competencia de la Corte, posterior al asunto de Nicaragua versus Estados Unidos sobre el minado de puestos en los años 80.
En cuanto al fallo de la CIJ, este sigue siendo controversial debido a que Estados Unidos no ha cumplido a cabalidad con lo expuesto en el mismo. En lo que se refiere a la protección diplomática, la CIJ ha determinado esta como un principio elemental del derecho internacional, según el cual un Estado está legítimo a proteger a sus nacionales cuando estos son afectados en sus derechos por actos cometidos por otro Estado. Aún más, hoy en día, la Convención de Viena establece mediante la protección diplomática el derecho a la información consular dispuesto en el artículo 5 y 36. Por su parte, como se ha referido, mediante la opinión consultiva 1699, la Corte Internacional de Derechos Humanos entiende que forma para esencial del debido proceso legal el derecho de todo extranjero que sea detenido a comunicarse con su representación diplomática o consular. Dicho esto, los Estados Unidos de América privaron a los Estados Unidos mexicanos del derecho a comunicarse con dichos nacionales, tener acceso a ellos y visitarlos en su detención en tiempo oportuno, y de tal modo violaron las obligaciones que les incumbe como arreglo a los apartados y contra el párrafo 1 del artículo 36 de la Convención. Algunos sectores del Estado americano argumentan que el propósito de la CIJ y México es proteger a los criminales y no defender lo estipulado en la Convención de Viena sobre relaciones consulares. Por otra parte, algunos autores aseguran que la esencia del derecho internacional público radica en el compromiso de todos los estados para adoptar las herramientas necesarias que legitimen su cumplimiento. Si esta legitimación del derecho internacional público es conveniente en algo ineficaz y alejado de su objetivo original, que es la protección de los derechos de los estados o sujetos internacionales independientemente de sus características o posición en el mundo. Finalmente, es importante mencionar que el caso Avena ilustra de forma clara y manera muy significativa justamente el principio de no intervención en su acepción contemporánea, en lo que se refleja como el Estado mexicano gestionó diferentes acciones para proteger a sus connacionales en las fronteras y como tales acciones podrían haber sido aceptadas y consideradas en otra época como injerencias indebidas en el sistema penal de otro país. No obstante, hoy en día nadie se atrevería a decir que existe tal injerencia y representa una intervención a los asuntos propios de Estados Unidos. El mexicano Carlos Avena Guillén aguarda que el fiscal general de California, Javier Becerra, ordene se le realice un nuevo juicio. Esto después de que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, en California, anuló la sentencia de pena de muerte dictada en su contra en 1982. En las cárceles de Texas y otros estados de la Unión Americana han sido ejecutados 12 mexicanos desde 2004, año en que el máximo Tribunal Internacional de la ONU, en La Haya, ordenó a la Casa Blanca revisar cada una de estas sentencias, lo cual no ha ocurrido. Muchas gracias por estar en este noticiero. A los expertos, gracias por resolver todas nuestras dudas. Próximamente les tendremos nuevos casos. Que tenga buena tarde.